bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu. El conocimiento que Dios tenía preparado o predestinado para un tiempo. El tiempo que sus escogidos iban a recibir su herencia. La herencia es el conocimiento espiritual que es la doctrina del Dios vivo. ¿Cómo se puede identificar esta doctrina? Porque trae misterios que no traen ninguna relación de carne. A través de las enseñanzas se nos va mostrando cuál era el conocimiento carnal y cuál es el conocimiento espiritual. O sea, Dios trató con la humanidad desde Adán hasta la transformación. La transformación fue un periodo de tiempo y es necesario que volvamos a repetir estas mismas cosas antes de comenzar la enseñanza, por razón de que hay muchas personas que por primera vez van a ver este video y no tienen todavía el conocimiento que Dios trataba con la humanidad por medio de una línea en el conocimiento que nos la muestra como de gloria en gloria. Jesús de Nazaret decía que esto era como el fulgurar de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, a través de la historia, Dios fue tratando con la humanidad, y cuando se predica el conocimiento del Espíritu, todas las cosas han sido hechas. O sea, el reino de Jesús de Nazaret fue mientras estuvo hablando Jesús de Nazaret con los israelitas o con los judíos. Después aparece Pablo hablándole a los gentiles. Posteriormente José Luis de Jesús hablándole a los dos pueblos. Y José Luis de Jesús dijo: viene la transformación después de la gracia. La transformación, repito, era un periodo de tiempo donde iba a haber una enseñanza que iba a ser dada por dos personas. Uno tenía el conocimiento y el otro era el que hablaba públicamente. Ahora, cuando termina ese ministerio de la transformación, entonces viene el conocimiento del Espíritu, una doctrina que no contiene carne, porque en la transformación todavía había carne. Algunos recordarán que oyeron las enseñanzas de la gracia por medio de José Luis de Jesús Miranda, que él puso un ejemplo de que en su casa había una pared como de 1 metro y algunos centímetros, y que tenía un borde así que estaba plano, y que él una mañana salió y vio que había una serpiente a lo largo de la pared. Cuando él se acercó, entonces dudoso comenzó a ver, pero no era la serpiente en sí, era solo la piel de la serpiente, que la serpiente se había mudado, se había cambiado, o sea, la serpiente ya no estaba allí. Lo que dejó fue su piel, lo que dejó fue la forma en que estaba la serpiente. La otra iba a ser diferente. Asimismo sucedió en la transformación. Nosotros dejamos esa piel, digo, en figura, porque dejamos ese conocimiento de carne para entrar en el conocimiento del Espíritu, sin carne. Por eso la enseñanza para esta oportunidad se llama el Espíritu de verdad. Algunos dirán: bueno, ¿y qué gano yo con tener ese conocimiento? Si voy a seguir sufriendo, si voy a seguir... No, primero, no ha escuchado en su totalidad lo que es el conocimiento del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu de verdad,
eran las promesas de Jesús de Nazaret, cuando venía el reino de Dios. Cuando el creyente tiene este conocimiento, entonces se cumple lo que dice allá en el Salmo 1, que dice, no lo recuerdo perfectamente, pero dice así. Dice, bienaventurado aquel varón que en silla de encarnecedores no se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. Dice que será plantado como árbol junto a corriente de aguas, que su hoja no cae y da fruto en su tiempo, y que todo lo que hace prosperará. Cuando habla de la ley de Dios, no está hablando de la ley de Moisés. La ley de Dios es un conocimiento doctrinal, que no es para cumplirse con el cuerpo. No, es para que se entienda en la mente. La obediencia es en la mente a esa ley de Dios. Por eso es que estamos dando esto como introducción, para que cuando el conocimiento del Espíritu de Dios está en la mente del escogido, entonces él tiene los beneficios de Dios. Que de hecho Jesús lo dijo así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Así pues, nosotros tenemos una relación con Dios por medio de un conocimiento, por medio de una sabiduría, y esto es lo que vamos a leer en el transcurso de esta enseñanza. Entonces, cuando nosotros tenemos esa unidad con Dios, con el Padre, también la vamos a tener automáticamente con Jesús de Nazaret. Por eso dice allá en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que nosotros vamos a entender a través de la sabiduría de Dios en nuestra mente todo lo que Jesús de Nazaret hizo, que nadie había entendido. Por eso dice, esta es una sabiduría que ninguno de los príncipes de aquel siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubiera crucificado al Cristo de gloria. Esta es la sabiduría del Espíritu. Así pues, vamos a entrar en este consejo, en este conocimiento, y tengo algo que había anotado aquí. Dice así: el Espíritu de verdad es una doctrina, una predicación sin conocimiento carnal, porque donde se despoja de la carne fue precisamente en la transformación. Por eso, ninguna mente humana puede juzgar las palabras de Dios, porque las va a juzgar con el entendimiento carnal con que Él fue enseñado. Por eso muchas personas pueden decir, esa es una mentira, eso es falso. Está escrito. Ahora, ¿con qué van a juzgar estas personas las palabras que van a oír? Con un conocimiento carnal, con una doctrina que saber dónde se le enseñaron, pero es lo único que tiene. El conocimiento del Espíritu no lo tiene, porque cuando tenga el conocimiento del Espíritu, esto no es para juzgar, sino esto es para entender, crecer y madurar. Vamos a comenzar entonces y vamos a ir a Juan capítulo 14, versos del 15 al 26. Y dice así, hablando Jesús de Nazaret: si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos no son los mandamientos de la ley de Moisés, estos son los mandamientos de Dios. Dice versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Así se llama la enseñanza para esta oportunidad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. O sea, el mundo no lo podía recibir porque no lo podían ver, era por medio de una sabiduría. O sea, tenían que tener un entendimiento para poder recibirlo. Eso ya lo hablamos en otra predicación anterior. Ni le conocen,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, menciona en aquel día, que el día es un estado de tiempo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día. Quiere decir que cuando venga el Espíritu de verdad, usted va a saber que esto es una información que era la misma que tenía Jesús de Nazaret, que es la misma que tenemos nosotros y es la misma que da el Padre. No hay otra. Es una. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a detenernos un poquito aquí. Cuando habla del amor, no es el amor que la humanidad conoce. El amor es el conocimiento de Dios dado a sus hijos por medio de una doctrina, de una enseñanza. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ya en vuestros corazones. ¿Cómo se derrama entonces el amor de Dios en nuestras mentes? Que corazones significa mente. ¿Por qué? Porque ese es el vocabulario espiritual que nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque el corazón, como un miembro del cuerpo humano que bombea sangre, ahí no puede haber nada de entendimiento. Hay entendimiento en la mente, en la cabeza. Entonces, quiere decir que el amor de Dios ha sido derramado ya en la mente, en la cabeza, en el corazón. Ahora, ese es el amor de Dios. Por eso Jesús decía que se amen unos a otros. O sea, que se enseñen, que compartan la palabra del Espíritu. Vamos a seguir al verso 26. Vamos por el 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, iban a hacer morada, iban a vivir en la mente. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a repetir este último verso, el verso 26, porque este es el misterio de qué se trata cuando venga el Espíritu de verdad. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. O sea que venía a recordar lo que hace 2000 años habló Jesús. Recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, si resumimos esto que acabamos de leer, vamos a entender que cuando venga el Espíritu de verdad, entonces nosotros vamos a conocer que nosotros estamos en Cristo, Cristo está en el Padre, también el Padre está en nosotros, y estos tres, que es el Padre, el Hijo y nosotros, entonces somos uno. Esa es la unidad del Espíritu. Jesús decía que ustedes y yo sean uno, como yo y mi Padre somos uno. Entonces aquí se va a comenzar a entender
todo lo que Jesús de Nazaret decía. Y este conocimiento, repito, es el que al tenerlo en la mente va a tener los beneficios de todo hijo de Dios. El que decía en el Salmo 1, que de hecho hablamos de eso al principio. Ahora, tenía que venir el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad, repito, no venía sino hasta que ya no hubiera nada de carne. Porque carne es un estado de conocimiento en la mente del ser humano. Por eso el ser humano no puede juzgar y decir, eso es carne, eso es espíritu. No, aquello es carne, porque él va a juzgar con actitudes. Piensa que si alguien todavía dice un par de palabras que se hablaban en el conocimiento de la gracia, eso es carne. No sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque aquí nadie está para opinar ni para emitir juicio. Aquí está para aprender. Entonces, para entender eso, la misión del Espíritu era recordar las cosas que nunca le entendieron a Jesús de Nazaret. Y ahí estaba el beneficio. Juan 16, del verso 4 al 15. Ahora, después de que hablamos del amor, muchos que han oído o que han leído estos libros, el libro de Juan, dice que Juan era el discípulo amado. O sea que Dios amaba a Juan. O sea que Dios amaba a Juan y por eso a Juan le reveló y Juan en su mente le quedó grabado lo que Jesús le decía, que fue lo que escribió en el libro de Juan. ¿Por qué era amado? Porque a él le dio la sabiduría, a él le dio el conocimiento. Ciertamente aparece Mateo, Marcos, Lucas, pero ahí lo que más se ve es la historia de las cosas que Jesús hizo. Que Jesús sanó a unos leprosos, que le dio la vista a un ciego, que le dio de comer a 5,000 personas. Y eso es lo que le gusta a la religión, pero ahí no hay sabiduría. Bueno, no nos vamos a encerrar en ese tema, sino que vamos a continuar con lo que es el conocimiento del Espíritu de verdad. Entonces, vamos a ver lo que dice el capítulo 16 y verso 4, sabiendo que Juan era el discípulo amado, o sea, el que tenía la sabiduría del Espíritu y que la puso aquí escrita. Verso 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os recordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando de un conocimiento, de una sabiduría. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Siempre van a quedar alejados de Dios. 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No nos vamos a detener mucho tiempo ahí, pero el príncipe de este mundo era el diablo. Pero el diablo no es un personaje ni una persona. El diablo significa contrario, adversario, enemigo, rival, contrincante y todo opositor y todo lo que se opone al conocimiento de Dios. O sea, todo lo que trata de evitar que el hombre conozca la verdad de Dios, esto es adversario, esto es contrincante, esto es lo que se conoce como Satanás, como diablo. Entonces el verso 11 dice, lo voy a repetir, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
aún tengo, verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto es lo que estamos hablando, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice? Las cosas que habrán de venir. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad va a hablar de Pablo, va a hablar de la gracia, va a hablar de la transformación, cosas que no habían venido cuando Jesús está hablando aquí y que Juan escribió. Entonces, el Espíritu de verdad venía a recordar las cosas que Jesús de Nazaret dijo, pero también iba a hablar de lo que Pablo le enseñó a los gentiles, de lo que José Luis de Jesús predicó en la gracia y de lo que fue la transformación. ¿Por qué? Porque la iglesia no se puede quedar en transformación todo el tiempo. Jesús de Nazaret era lo que era el gobierno de Dios, lo que era el Espíritu de Dios, lo que era el reino de oro que mencionan los profetas. Lo vamos a poder ver en otras enseñanzas. Entonces Jesús de Nazaret tenía el conocimiento, pero venía Pablo y iba a hablar también del mismo conocimiento de Jesús de Nazaret. Venía José Luis de Jesús y también iba a hablar del conocimiento de Jesús de Nazaret, y en la transformación también se hablaron cosas de Jesús de Nazaret. Cuando habla Jesús de Nazaret de la transformación, dice que de dos que están arando en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Era la transformación, porque habían dos. Uno iba a tener el conocimiento espiritual y el otro se iba a quedar con el conocimiento carnal. Entonces, ahora venimos entendiendo bien claro lo que Jesús de Nazaret está hablando. Entonces dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Ahora dice, el que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que el conocimiento del Padre estaba en Jesús de Nazaret. Quiere decir que nosotros conocemos lo que tenía el Padre y lo que tenía Jesús de Nazaret, que aquí está diciendo Jesús que es lo mismo. El Espíritu de verdad, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día? Eso precisamente. ¿Por qué? Porque cuando se habla del Espíritu, todo es conocimiento de Dios. Aquí no se le dice a la persona cómo tiene que vivir, cómo tiene que vestir, cómo tiene que educar, no. Esta es una sabiduría de Dios para su espíritu. ¿Por qué? Porque esto sirve para que en todas las culturas saquen beneficio de esa palabra. De eso hablaremos después, pero aquí no se le puede decir a una persona conforme su conducta humana o cómo debe de vivir. Bueno, entonces tenemos claro que el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, era recordar las cosas que Jesús de Nazaret dijo que nadie entendió. Ahora las estamos hablando, las estamos explicando, y Jesús de Nazaret ya se puede ver claramente cuál era el propósito de su venida. Que el propósito de su venida era que todo aquel que le oyere recibiera el Espíritu. Ahora milagros vieron un montón, pero ¿qué ganaron con eso? Nada. Todo lo que se vio no era, sino todo lo que se podía aprender. O sea, ¿vieron caminar a Jesús en el agua?
como también vieron a Moisés abrir el mar rojo para que pasara al pueblo de Israel. Pero eso en nada ayuda a la mente de un creyente. Se emocionan, sí, pero hasta ahí. Cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él los va a guiar a toda la verdad. Y cuando tengan ese conocimiento, pues obviamente serán manifestados como hijos de Dios por los beneficios que Dios va a poner en la vida de cada uno. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a entender que la venida del Señor era precisamente eso. Y eso iba a ser en el día del Señor. Ahora entendemos claramente que es el día del Señor. El día del Señor es un tiempo en que se va a dar a conocer el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad va a hacer lo que acabamos de leer. O sea, esto lo puede corroborar usted en su casa si lo que se le está leyendo aquí es lo mismo que tiene su Biblia. Y de hecho, en estos tiempos no se escribió la Biblia. Yo no tengo el conocimiento de cuándo se escribió la primera Biblia. De hecho lo sabía, pero se me olvidó la fecha que la imprenta hizo el primer libro, que fue la Biblia. Pero eso ya hace muchos años. Hoy es que se está conociendo lo que está escrito. ¿Por qué? Por el Espíritu de verdad. Y es el gran día. Para comenzar esto, todo es espiritual. Vamos a leer rápidamente entonces Génesis. Vamos a volver a leer Génesis 1 del 1 al 5. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué leímos esto? Porque ahora vamos a entender que en el lenguaje espiritual que Dios usa, día y luz, dice que a la luz llamó día, porque primero vino la luz con Jesús de Nazaret, un conocimiento, una enseñanza. Cuando venía el conocimiento del Padre, venía en el gran día. Por eso dice allá en Tesalonicenses capítulo 2, verso de 1 en adelante: conforme a la venida del Señor no os dejéis mover fácilmente, porque Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, aquel inicuo que se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Quiere decir que el día del Señor era cuando viniera el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad dice más adelante en los versos que matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida a aquel que quiso engañar a la iglesia, o que quiere engañar a la iglesia. Así que espíritu solo hay uno: el que estaba en Jesús de Nazaret, el que estaba en Pablo, el que estaba en José Luis, y el que viene ahora a recordar todas esas cosas. O sea, a poner en claro el beneficio de escuchar esta palabra. Así pues, yo creo que es todo por el día de hoy, y esperamos vernos nuevamente en una próxima predicación. Así que nos declaramos como nos declara el Evangelio, como dioses, como espíritus justos hechos perfectos, como escogidos, como bendecidos con toda bendición.